Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Fabiola Itzel Cabrera García y estaré junto con Lupita Mendoza Suani moderando esta sesión que ya se está transmitiendo en el Facebook de la red. Y pues les doy la más cordial bienvenida a nuestra sesión 11 del Seminario de la Riera Puertas Abiertas, Investigaciones Educativas en Territorios Rurales en su segunda edición. El día de hoy nos acompañan tres ponentes a quienes les agradecemos muchísimo su tiempo y su disposición para participar. Y como ya es habitual, tenemos dos presentaciones el día de hoy. La primera ponencia se titula La experiencia en el codiseño del curso Pedagogía y Didáctica del Aula Multigrado para el Plan de Estudios 2022 de la licenciatura en Educación Primaria en escuelas normales. Y presentan Juan David González Fraga, de la Escuela Normal de Estudios Superiores del Magisterio Potosino, y José Antonio Moscoso Carnaval, de la Escuela Normal Urbana de Balancán, Tabasco, México. Les damos la bienvenida y les agradecemos muchísimo por estar aquí el día de hoy. En nuestra segunda ponencia, que se titula Análisis del programa Escuela Nueva a partir de la potenciación del saber pedagógico de las maestras de aula multigrado de la agrupación de colegios rurales de USME Alto, perdón, y estará a cargo de Diana Marcela Orozco de la Universidad de La Salle, Colombia, a quien también agradecemos muchísimo por estar aquí el día de hoy. Y bueno, les recordamos cuál es la dinámica de nuestra presentación, tanto a los miembros de la RIER que nos acompañan, como al público que está mirando la transmisión en Facebook. Cada exposición dura alrededor de 30 minutos y posteriormente se consideran 20 minutos para preguntas y comentarios del público. Pues bienvenidas y bienvenidos a esta sesión y pues arrancamos con nuestra primera ponencia. Me voy a tomar el tiempo para leer las ponencias de nuestros invitados, a quien ya he mencionado, el doctor José Antonio Moscoso Naval. Él es licenciado en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Ciencias, especialidad de Investigaciones Educativas por el CINVESTAB y doctor en Educación en el área de formación de profesorado por la Universidad Internacional Iberoamericana. Durante 39 años se ha desempeñado como profesor de enseñanza superior en la licenciatura en educación primaria y en la licenciatura en educación preescolar en la Escuela Normal Urbana de Balancán, Tabasco. En esta institución diseñó e impartió las asignaturas regionales que preparaban a los futuros docentes para la enseñanza en las escuelas multigrado. Bienvenido, José Antonio, y también leeré la semblanza de Juan David González Fraga. Él es egresado de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del estado de San Luis Potosí. Cursó la especialidad en formación de formadores en el Centro Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe. Es maestro en educación con campo en formación docente y práctica profesional en la unidad 241 de la Universidad Pedagógica Nacional. Es doctor en desarrollo educativo con énfasis en la formación de profesores por la misma institución. Cuenta con experiencia como profesor de educación primaria, asesor técnico pedagógico y como responsable del programa para la atención a escuelas multigrados en la Secretaría de Educación. Es integrante de nuestra red y de la red iberoamericana de educación en territorios rurales. Su línea de investigación es formación inicial y continúa con escuelas rurales multigrado. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Escuela Normal de Estudios Superiores del Magisterio Potosino. Es perfil PRODEP y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Pues bienvenidos a ambos y quedan en su espacio. Gracias por Muchas su gracias. tiempo el día de hoy. Bien, ¿se escucha bien, David? Se escucha perfecto. Gracias. Gracias, gracias a ustedes. Pues miren, la experiencia que traemos para ustedes tiene que ver con esta, este codiseño
del curso Pedagogía y Didáctica del Aula Multigrado para el Plan de Estudios 2022 de la licenciatura en Educación Primaria. Pero platicando con mi compañero, acordamos que era necesario tener un poquito una mirada hacia atrás para señalar un poco los antecedentes de este curso, que si, que si no lo hacemos, podía pensar como que todo transcurrió así como miel sobre hojuelas y fue todo lo contrario. Para que pudiéramos llegar a este espacio curricular en la malla de la licenciatura, acontecieron eventos sumamente importantes. La siguiente, David, por favor. Bien, la organización de la presentación en sí va a tener esta primera parte que corre a mi cargo y que tiene que ver con el plan de estudios de la licenciatura en educación primaria relacionado con el perfil profesional. Y ya luego mi compañero trabajará la parte propia del diseño del curso Pedagogía y Didáctica Multigrado. Y por último se presentarán algunas experiencias estudiantiles normalistas sobre este curso ya en la implementación en el estado de San Luis Potosí. Avanzamos, David. Bien, esto que estamos presentando en este momento se lee bonito, pero tiene una historia muy fuerte detrás. Llegar a tener el plan de estudios de la licenciatura en educación primaria eh, viene de un movimiento necesario en la educación normal del país que llevó a la organización de un congreso que tuvo varias sedes, el estado de Puebla, San Luis Potosí, el estado de México, la propia Ciudad de México, con diferentes momentos del Congreso, con 5 grandes temas en donde una de las mesas de trabajo era precisamente la definición de las nuevas experiencias de planes y programas de estudio en las escuelas normales del país. Entonces, por primera vez se reconoce un perfil profesional de la licenciatura en educación primaria dedicado específicamente a la dimensión de las escuelas multigrado. Diseña y desarrolla propuestas de atención educativa para niños y niñas de grupos multigrado. Fue producto de largas discusiones, o sea, nadie nos otorgó de gratis un espacio en la malla curricular. Fue producto de trabajo fuerte y de encontrar eco en nuestras autoridades nacionales, porque cuando esto se diseña, si bien más al rato vamos a ver un poquito de historia de que la escuela multigrado pues ha tenido cierta presencia, es la primera vez que tiene ya una potencia fuerte desde el perfil de egreso. Para que pudiéramos tener esto, costó mucho trabajo. En las sesiones de los congresos normalistas, con frecuencia cambiaban los delegados estatales. Cambiaban los delegados estatales y había una predominancia de las escuelas urbanas. Entonces, quienes defendíamos este espacio, cuando llegaban las votaciones estábamos en completa desventaja. Otro problema que había es que entre reunión y reunión cambiaban los delegados de los estados y era como un permanente volver a empezar, volver a concientizar eh, sobre la urgencia de un espacio multigrado en la malla curricular de la licenciatura que estábamos construyendo en la mesa 5, que era donde transformación curricular sí, pero hacia dónde. Entonces ahí hubo encontramos mucho eco en la postura como autoridad del doctor Julio Leiva, que lo quiero mencionar porque hubo un momento coyuntural que sí lo tengo que platicar, porque en esas reuniones
hubo un momento que por votación todo esto se vino abajo. Es decir, los maestros que tomaban la decisión pertenecían a normales urbanas y me decían, ¿y yo qué voy a hacer si yo no tengo espacios multigrado? Entonces, convencer de que tenemos el 40% de escuelas a nivel nacional que son multigrado, que pertenecen a educación primaria en zonas rurales multigrado, no fue cosa fácil. Y de ahí que le demos un espacio a esto, porque por esa lucha que se dio de convencer a los compañeros delegados de diferentes rincones del país, fue que al menos logramos un espacio de 4 horas. Nosotros aspirábamos a tener un espacio curricular de 6 horas, porque queríamos realmente poner en primer plano la formación de un perfil de docentes con fuerte formación para trabajar en grupos multigrado. No fue posible. Lo único que pudimos lograr fue un espacio de 4 horas que, como vamos a ver a la larga, no fue para nada suficiente para poder atender todo este perfil de egreso, todo este perfil profesional que ustedes ven en pantalla. Es un perfil muy fuerte que hoy lo vemos, lo seguimos viendo muy completo. O sea, realmente la coyuntura se aprovechó para dejar un espacio muy fuerte en cuanto a lo que las habilidades, conocimientos y que deben adquirir los jóvenes en formación en la licenciatura en educación primaria. Pero bueno, el eco y el haber apuntalado esto desde la de Jesús nos ayudó, y posteriormente, lo tengo que decir también, la investigación que hizo Elsie Rodwell en Tlaxcala, que se publicó con el nombre de Yol Toca, esta expresión de que todo grupo de aprendizaje es un grupo diverso y por lo tanto todos los grupos son multigrado. Eso vino realmente a ser un parteaguas, porque hoy, si de algo se tiene que aprender en la escuela primaria urbana, es precisamente de las aportaciones de la pedagogía y la didáctica multigrado. No es por nada, pero ya las primarias grandes de avanzada han integrado momentos multigrado en sus jornadas laborales, en sus semanas de trabajo. Es decir, se están nutriendo de la pedagogía multigrado, porque la escuela multigrado no es parte del problema. La escuela multigrado nos queda perfectamente claro que es parte de la solución, porque son escuelas que son microsociedades, que las contradicciones y las problemáticas que se puedan vivir en una sociedad, en una multigrado, en una escuela multigrado, están presentes. Entonces, la siguiente, David, por favor. Ya para culminar con mi presentación, quiero decir, nosotros después de terminar la malla curricular y todo, acordamos un grupo de compañeros de distintas rincones del país, de distintas normales, que debíamos de documentar ese fenómeno, todo lo que habíamos vivido, que si no lo escribíamos, no iba a existir. Lo que no se escribe, no existe. Entonces, lo publicamos en este texto de Voces para la Transformación del Normalismo, narrativas de una hoja de ruta, y cada uno habla de cómo, de todas las vivencias que tuvimos en ese congreso. Muchas amistades iniciaron, otras realmente no pudieron continuar, pero es un grupo bastante compacto que se mantuvo después en diseño de programas de la línea de práctica profesional, trabajando con el doctor Eduardo Mercado. Entonces, quedó este texto como una memoria de lo que aconteció antes de que diseñáramos el programa de pedagogía y didáctica en la escuela multigrado. Entonces, yo hasta aquí
dejo mi presentación para que continúe el compañero David ya propiamente con lo que es el codiseño de el programa que lleva por título nuestra presentación Pedagogía y Didáctica de la Escuela Multigrado. Adelante, David. Sí, muchas gracias, Toño. Pues bueno, pues continuando con la presentación, algo que es importante de este plan de estudios 2022, que es el que digamos que está como vigente. Ahorita se encuentran dos planes en las escuelas normales, el plan 2018, que ya está por la última generación, está por egresar. Y algo que es importante, bueno, mencionar es la parte de que en este nuevo plan y donde menciona ya Toño toda la parte, digamos, de discusión en la construcción de la malla curricular, se considera ahora alrededor del 50% de contenidos son nacionales y el otro 50% de los contenidos se refieren más bien a contenidos o cursos estatales o institucionales también que se les denomina flexibilidad curricular. Entonces, bueno, pues a partir de lo que ha mencionado Toño, una parte importante es que este curso quedó de carácter nacional, ¿no? Y bueno, pues aquí, como ustedes vieron en el inicio de la presentación, también nuestro compañero Zenobio formó parte del equipo del diseño, del codiseño, Toño y un servidor, que bueno, los tres formamos parte de la red. Y pues bueno, pues una parte importante es mencionar los antecedentes con relación a cómo se había venido trabajando en las escuelas normales o cómo se promovía, digamos, el multigrado, ¿no? Una parte importante está ubicada en Veracruz, en el estado de Veracruz, con el plan de estudios 64 al 68, que incluye una cátedra sobre organización y técnicas de trabajo en escuelas unitarias. Y pues bueno, pues después ya en el plan 1997, la malla curricular consideraba asignaturas, dos asignaturas regionales. La primera, bueno, digamos, eran asignaturas regionales y ahí también dependía mucho de la entidad, pero por lo general sí se consideraba una parte de experiencia en multigrado. Eh, Después en el plan 2012 y 18, el espacio curricular, digamos, para multigrado estaba más denominado como optativas, ¿no? Y pues aquí sí se dependía más, aunque algunos estados, digámoslo, escuelas, sí consideraban estos cursos para multigrado, también se dependía de las escuelas de influencia, ¿no? Lo que mencionaba ahorita Toño, la mayoría pues son escuelas ubicadas más bien en el contexto urbano y por lo tanto pues el multigrado, digamos, incluso pues no se piensa como una necesidad, ¿no? Para la formación de maestros. Y bueno, maestros y maestras, ¿no? Y pues bueno, pues ahora con este plan 2022, digamos que pues por primera vez aparece textualmente en la malla curricular el nombre del curso, ¿no? Pedagogía y didáctica del aula multigrado. Y pues bueno, pues en estas discusiones voy a seguir avanzando. Vamos a presentar ya cómo, digamos, cómo quedó, ¿no? Bueno, pues si ustedes se fijan en esta diapositiva, pues ya lo mencionó también Toño, quedó de 4 horas con 4.5 créditos, un curso de carácter nacional. Y pues bueno, el propósito general de este curso es fortalecer en los docentes, futuros docentes, el desarrollo de capacidades, saberes, actitudes al conocer y valorar el origen, aportes y retos de la escuela multigrado a partir de analizar, aplicar e interpretar enfoques, recursos, herramientas relacionadas a las didácticas para la atención de la aula diversificada, desde la necesidad y responsabilidad que ejercerá en su práctica profesional, sea esta en un contexto multigrado o unigrado, a través de, eh, perdón, a través de aprendizaje situado e inclusivo. Entonces, sí se pensó también cuando se estuvo ya trabajando, digamos, el equipo que se formó con diferentes maestros, maestras de escuelas normales del país, sí se pensó también en la parte, digámoslo, que de la atención a la diversidad, digámoslo así, ¿no? La parte de la diversidad, de la diferencia. ¿Por qué? Porque hay escuelas normales que por lo general o estados donde pues no, el lugar de influencia tiene que ver más con el contexto urbano, ¿no? Entonces ahí era la discusión también de, bueno, pues para qué colocar un curso de multigrado que
pues no les va a servir, ¿no? Entonces sí, esta parte importante donde se discutió que el multigrado, pues no solamente es hablar del contexto y de los grados, ¿no? Atendiendo diferentes grados, sino pues este tema de también atender la propia diversidad dentro de un aula, ¿no? Eh, bueno, seguimos avanzando. El curso que estamos presentando, pues si ustedes se fijan aquí en esta diapositiva, es un curso de 2 unidades. Eh, en la primera unidad se recupera el origen, organización, retos de la escuela multigrado y que tiene que ver más bien con contenidos pues para hacer como conciencia o de entrada conocimiento de los estudiantes normalistas de qué es el multigrado, ¿no? En algunas escuelas pues sí lo escuchan, lo han escuchado, pero algunas otras pues desconocen los propios estudiantes qué es el multigrado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque siempre han sí, vivido, se han formado desde la primaria al preescolar en escuelas graduadas, ¿no? Entonces, los contenidos que aquí se desarrollan son tres contenidos ejes temáticos. El primero que tiene que ver con la génesis, evolución y estado actual de las escuelas multigrado en México. Luego, la organización y la gestión de la escuela multigrado y didáctica multigrado y saberes docentes. Esta es la unidad 1. La unidad 2 se refiere ya más en específico a la didáctica multigrado. Y pues bueno, pues los ejes de contenido son las metodologías multigrado, la planeación por proyectos, que bueno, pues desde la nueva escuela mexicana también sabemos que es una parte importante que se está promoviendo, ¿no? Como una metodología para trabajar, ¿no? Los programas, el programa de estudios, ¿no? Y la evaluación formativa en el aula multigrado. Entonces, este curso, bueno, digamos que se promueve a partir de una modalidad de curso taller, donde pues los estudiantes recuperan la teoría, lo vinculan hacia la práctica y una parte importante es la experiencia. Se concluye dentro de estas 2 unidades, se concluye con narrativas que hablen de la experiencia y una parte pues importante también tiene que ver con en este vínculo de la teoría con la práctica, ¿no? Entonces, sí se propone que los estudiantes en cuarto semestre, que a la par que llevan el curso, pues se vinculen también al trayecto de práctica profesional y que entonces que puedan tener algunas experiencias en multigrado, ¿sí? Hay ideas que surgieron desde el mismo diseño, ¿no? Si yo estoy, creo que por ejemplo en la Ciudad de México, pues no hay escuela multigrado, pues ¿cómo pensamos, no? Y entonces ahí sí se pensó, incluso ahí se colocaron algunas orientaciones de que pues se puede gestionar dentro de la misma escuela primaria, que que se intercambien niños, niñas para hacerlo multigrado o pensar en esta parte de la diversidad, ¿no? Entonces, para que se pudiera trabajar de una manera, pensar desde la diversidad, digamos, ¿no? Este, bueno, voy avanzando, ya. Bueno, aquí nada más, por ejemplo, recuperar, si aquí podemos ver, por ejemplo, en la unidad 1, una parte, pues no, que está relacionada al origen, la organización y retos de la escuela multigrado, pues recuperamos estos textos, por ejemplo, el de la educación multigrado en México, que coordinó Silves Mélquez y Guadalupe Águila, y sobre todo, bueno, pues ver, bueno, la red tuvo una parte importante también, digamos, con la evaluación, ¿no? de toda la política educativa de multigrado y resultado es este libro, ¿no? Entonces, hay una parte, digamos, importante es reconocer la cantidad de escuelas multigrado, reconocer en las entidades federativas, bueno, qué número de escuelas multigrado hay. Por ejemplo, en el caso de San Luis Potosí, yo les decía a los estudiantes, ya cuando hacemos esta investigación, que empiezan a indagar a nivel estatal, y pues decimos, pues si alrededor del más del 50% de las escuelas son multigrado, seguramente cuando egresen, pues ellos van a trabajar, ellas van a empezar a trabajar en una escuela multigrado, ¿no? Entonces, desde ahí ellos ya van viendo, van perfilando, decir, ah, pues es importante que entonces que pues diseñemos estrategias, que pues que pongamos atención a la planeación para pues recuperar luego esas experiencias, ¿no? Eh, por ejemplo, aquí, ¿no? Nada más así muy general, ¿no? Pero aquí hay algunas ya como de actividades, ¿no? Eh, Dentro de estas actividades, pues se intenta recuperar las experiencias previas, entrevistar a algún maestro multigrado, alguna maestra,
Hay estudiantes que dicen, pues de hecho yo, mi origen es rural o yo estuve en una escuela multigrado, y si no, pues si tienen algún conocido, hacer alguna entrevista donde pues que les platiquen, ¿no? ¿Qué es el multigrado, cómo lo han trabajado y demás, ¿no? Después, bueno, pues contextualizar la escuela multigrado de la entidad, esto que yo les mencionaba, tener datos, incluso una de las propuestas es hacer un mapeo y así tal cual en el mapa geográficamente, pues ubicar la cantidad de escuelas, las regiones, donde es donde más hay escuelas multigrado, y esto pues obviamente les va a servir para hacia dónde van perfilándose para cuando pues egresen, si consiguen una plaza, entonces que ellos puedan seleccionar, ¿no? La región donde puedan trabajar, ¿no? Quisieran trabajar. Y pues bueno, lo demás, ¿no? Analizar rasgos representativos de las épocas, puntos de evolución de la escuela multigrado, debatir sobre la formación, el ideario pedagógico del docente en la escuela multigrado. Recuperamos, por ejemplo, la propuesta multigrado del 2005, ¿no? La escuela multigrado que queremos, y entre ellos, pues también entre los estudiantes, pues van construyendo, ¿no? Para ellos cómo sería una escuela multigrado ideal, ¿no? Y bueno, pues reflexionar sobre la escuela que queremos para el siglo XXI. Eh, Aquí hay otra de las actividades, si podemos ver, por ejemplo, recuperamos el análisis más bien. ¿Por qué? Pues bueno, al final hay una gran diversidad también de formas de trabajar en multigrado, ¿no? No hay una sola forma. Y entonces aquí lo que hacemos ver es que pues también es importante que los propios estudiantes de la escuela normal pues conozcan esta diversidad de formas, ¿no? La propuesta multigrado 2005 con el tema común con actividades diferenciadas, los propios, el programa de dialogar y descubrir del CONAFE, el ABCD también del CONAFE, los círculos concéntricos que hemos trabajado, por ejemplo, acá en San Luis Potosí, YoltoCat, que ya también se mencionó, y las progresiones de aprendizaje, ¿no? Este tema también que ha trabajado Lupita, Mendoza Suani, y bueno, en Tabasco también, ¿no? Entonces, al final como que hay, bueno, esta parte de una diversidad, una diversificar las estrategias, y que entonces que los propios estudiantes puedan construir a partir también del el docente de la escuela normal que está con ellos, ¿no? Acompañando todo este proceso formativo. Este, voy avanzando por el tiempo. De la segunda unidad, didáctica multigrado, pues ya tiene que ver más con ya el aula, por ejemplo, elaborar un diagnóstico pedagógico desde una dimensión social. ¿Qué significa el multigrado ya en el escenario del aula y del propio contexto, ¿no? De la ruralidad, por ejemplo. Y luego, bueno, pues a partir también de este diagnóstico, entonces, bueno, pues tiene que ver con la problematización de la realidad para después poner en práctica el diseño de un proyecto y aplicar el proyecto, ¿no? Que tiene que ver ya con la dimensión didáctica. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, estrategias, modalidades de trabajo multigrado, la organización de los procesos de enseñanza, de aprendizaje, la tutoría como una estrategia, los recursos, ¿no? Diseño de materiales de autoaprendizaje, el guión didáctico. Entonces, digamos que hay una gran diversidad que se propone. No hay solo una forma de trabajar el curso, sino que hay propuestas amplias para que el profesor que sea el responsable del curso, pues también este, diseñe y aplique, ¿no? Y esta parte importante, pues tiene que ver con la planificación. Entonces sí es importante utilizar, digamos, ya aquí o aterrizarlo como tal, diseñar un proyecto, la metodología de aprendizaje basado en proyectos o proyectos comunitarios, y que entonces en la escuela, ya cuando asisten a la escuela de práctica, pues aplicar ese proyecto, ¿no? Eh, bueno, pues en la última parte lo que queremos comentar, ahorita es la segunda generación que ha tenido este curso. La primera generación son alumnos que ya están en sexto semestre, hace un año trabajaron el curso, y ahorita se está implementando con los alumnos de cuarto semestre. En el caso de un servidor, pues sí nos ha tocado trabajar el curso el año pasado, y este año nuevamente, ¿no? Entonces, aquí cuando platicábamos ya sobre esta presentación, pues es presentarles algunas de las narrativas tal cual textuales de las experiencias de los estudiantes, ¿no? Incluso, bueno, en el caso de San Luis,
Ha sido importante este trabajo de este curso que actualmente empezaron ya también a definir sus temáticas para el documento de titulación y muchos de nuestros estudiantes están seleccionando temas relacionados a multigrado. Han solicitado incluso pues regresar a practicar en la escuela multigrado para cerrar su cuarto grado, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver ya en la experiencia como tal de los estudiantes que nos dicen, ¿no? Que aquí, por ejemplo, sobre las estrategias de aprendizaje que les ayudan a contextualizar los conocimientos. Esta es una narrativa textual de un estudiante, ¿no? Dice, la diferenciación es clave, los docentes deben adaptar sus métodos y materiales para satisfacer las diversas necesidades de aprendizaje. Esto puede incluir el uso de diferentes niveles de dificultad en las tareas, ofrecer opciones de trabajo y proporcionar recursos adicionales para aquellos que lo necesiten. Entonces, si nos vamos como a la reflexión ya de la experiencia que dice el estudiante, pues habla de esa diferencia, ¿no? A fin de cuentas, y habla incluso ya de estrategias que se puede promover para el aprendizaje, ¿no? No dice que hay una sola estrategia como tal, sino que hay una gran diversidad, ¿no? Eh, si podemos ver aquí, por ejemplo, ya relacionado a valoración de la práctica docente en multigrado, ¿no? Por ejemplo, una de las estudiantes dice, adquirimos habilidades complejas para atender simultáneamente a alumnos de diferentes grados escolares en una misma aula, lo cual requiere de una formación especializada y herramientas de apoyo. ¿Sí? Entonces aquí ya ella refiere a que, bueno, pues que de alguna manera desarrolló algunas habilidades y pues hace referencia a que se requiere más especialización, ¿no? En la temática de multigrado. Y otra de las estudiantes, ¿no? Durante este semestre me di cuenta realmente que es la docencia, los retos y áreas de oportunidad que se presentaron hoy en la actualidad. Ser docente va más allá de dar a conocer un tema, pues necesitas mucha preparación para atender la diversidad de los alumnos. Puedo decir que durante estas jornadas mi perspectiva de la docencia ha cambiado. Un docente debe adaptarse a los diferentes factores del contexto, necesidades, niveles de aprendizaje, carencias en las escuelas, a los padres de familia, etcétera. ¿Sí? Entonces aquí se va perfilando también la docencia, ¿no? Un estilo de docencia distinto, incluso, ¿no? Señalan, en algunas otras narrativas, ahorita por el tiempo solamente colocamos así algunas, pero señalan esta parte importante de que, pues no se imaginaron qué era lo multigrado, no se imaginaron qué eran las carencias en los contextos rurales y cómo resuelven las problemáticas, ¿no? Entonces no es tanto, digamos, la carencia, sino cómo yo me enfrento a un contexto y resuelvo situaciones, ¿no? Entonces esa es lo que, digamos, al final trabajamos, ¿no? Más bien como ver las partes positivas más que lo negativo, ¿no? La carencia. Y pues bueno, para cerrar aquí hay algunas de las reflexiones, por ejemplo, el desarrollo del conocimiento pedagógico. Las experiencias en el aula multigrado permite a los estudiantes normalistas aplicar y adaptar teorías pedagógicas en contextos reales, desarrollando así una comprensión más profunda de las estrategias de enseñanza. La necesidad de personalizar, diferenciar y ajustar las prácticas y estrategias educativas para atender a un grupo heterogéneo contribuye significativamente a la consolidación de su conocimiento pedagógico. Sobre el fortalecimiento de los saberes didácticos, la intervención e interacción en un aula con múltiples niveles educativos fomenta la creatividad, utilización e implementación de metodologías diversificadas. Los estudiantes normalistas desarrollan habilidades didácticas valiosas al diseñar actividades que responden a las necesidades diversas de los alumnos y los recursos en su entorno complejo. Y profundización de los saberes disciplinares. La práctica en escuela multigrado permite a los futuros maestros enfrentar desafíos disciplinarios únicos, como la gestión del comportamiento, la organización del aula, la confrontación a diferentes situaciones y la necesidad de mantener un ambiente de aprendizaje ordenado, inclusivo y estimulante, refuerzan sus conocimientos y saberes en el manejo de las dinámicas disciplinarias, ¿no? Entonces, bueno, pues estas son algunas, digamos, de las reflexiones. Eh, Cada grupo es diverso y también digamos, cada escuela, cada normal es diferente. Entonces, pues algo que platicamos que todavía nos falta, digamos, esto es como nada más una pincelada de, digamos, de lo que se está haciendo y pues falta documentar, ¿no? Incluso platicábamos que falta incluso como evaluar, bueno, qué está pasando ya con la implementación del curso,
desde los perfiles, incluso de que quién está impartiendo el curso, ¿no? Y entonces, pues poder fortalecer, por ejemplo, una parte importante que hablábamos, ¿no? Tal vez falta más profundizar o poner énfasis en ciertos aspectos didácticos, en ciertas disciplinas que permitan fortalecerlo, ¿no? Entonces queremos ya cerrar, Toño, si quieres cerrar con la parte de a lo mejor pensar en algunos de los retos, ¿no? Que decíamos. Sí, pues comentábamos que uno de los retos que se tiene, ya lo empezaste mencionando, es quiénes son los que se están haciendo cargo de la implementación de este curso. Porque regularmente quienes pues nos seguimos comunicando un poco, decidimos tomar la impartición de este curso quienes lo habíamos diseñado. Buena parte de quienes participamos en este diseño lo impartimos por primera vez, pero no siempre, ya ahorita va la segunda generación y ya le está entrando gente a impartir este curso. Tengo la experiencia de que lo están impartiendo compañeros que nunca se han parado en una escuela multigrado. O sea que el contacto necesario y pertinente para realmente sentir todo este trabajo no se está dando. Los lineamientos mediante los cuales se designan las cargas académicas en los responsables de este curso difieren mucho de lo que está puesto ahí como condición necesaria y perfil necesario para poderlo impartir. Y bueno, somos de la idea de que un maestro le puede dar vida o le puede dar muerte a un programa. Y esa es una de las áreas de oportunidad que hay ahí para determinar en manos de quién está quedando la implementación de este trabajo. Y otra, pues, digamos, reto también es que hay temáticas que todavía no se alcanzan a manejar bien, como es este trabajo que ha encabezado Lupita Suani y su equipo de investigación, que son las progresiones de aprendizaje. Entonces yo vuelvo a pensar las progresiones y las siento muy cercanas a la nueva escuela mexicana, esos cuatro cuadrantes en donde se valoran los conocimientos ancestrales o los conocimientos propios del territorio. O sea, eso es algo que hace mucha sinergia con la escuela multigrado, entonces, y con la nueva escuela mexicana, ¿sí? Pero, ¿quiénes estamos realmente formados para llevar a cabo este trabajo? Yo recuerdo que Lupita trabajó con normales de Chiapas, con nosotros no se pudo concretar, se atravesó pandemia, se atravesaron muchos obstáculos, pero progresiones de aprendizaje necesitamos fortalecerlo. Ese es otro de los retos que tenemos pendiente, ¿no? Otro reto es que no resolvimos lo de alfabetización inicial en las escuelas multigrado y este es el único espacio que le puede dedicar este eh, eh, tiempo a este tema, a esta situación de cómo alfabetizar en las escuelas multigrado, que incluso fue el tema central de la cuarta convención multigrado en el estado de Oaxaca, ¿no? Todos tuvimos un espacio en el último día penúltimo día de la convención, para tocar este tema, si realmente estamos avanzando y está resuelto el tema de la alfabetización inicial en las escuelas multigrado, porque falta mucho, mucho por hacer. Por eso digo, muy completo el perfil profesional, muy poco el espacio para poder abordarlo y eso es parte de los retos que hay y que estoy de acuerdo contigo, David, cuando planteas que hay que documentar este proceso, que ya es tiempo de evaluarlo, que ya es tiempo de ir juntando todas estas experiencias, porque recuerdo muy bien que de parte de Jesús dice, necesitamos egresar la primera generación para meter la primera evaluación.
pero hay cursos que en su momento ya luego es difícil documentar lo acontecido. Tiene que ir en un proceso paralelo la evaluación y la implementación para que se recupere en el momento preciso. Serían algunos de los retos que tenemos pendientes para seguir desarrollando este curso de pedagogía y didáctica del aula multigrado. Muchas gracias, pues hasta aquí sería nuestra participación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a José Antonio y a Juan David por esta ponencia que nos pone y nos sitúa en un tema bastante interesante y relevante para nuestra red también, las aulas multigrado, ¿no? Que sin duda es también una cuestión pendiente ahí en términos educativos y hasta políticos esa cuestión, ¿no? Y pues les invitamos a los miembros de la RIER que están conectados aquí desde el Zoom, que si gustan realizar sus preguntas o reflexiones, pueden encender su micrófono y pues directamente hacer el comentario. Y también invitamos a las personas que nos sintonizan a través de Facebook, que de igual forma pueden escribir ahí sus comentarios, dudas, reflexiones acerca de lo que nos compartieron esta tarde José Antonio y Juan David. No sé si aquí primero en el espacio del Zoom alguien quiera comentar algo. Lupita, yo gracias. quiero, bueno, pues primero que nada, me parece muy valioso compartir estas, pues estas iniciativas y todas las dificultades, pero también todos los aliados, ¿no? Que en un momento dado, pues permiten que se concrete algo tan necesario. Yo cuando mencionaban las unidades y todo lo que conforma este curso, pensé, bueno, se necesitaban dos o tres, porque digamos, esta batalla en incluir a la educación multigrado en el plan de estudios, creo que es una batalla de no reconocimiento de la realidad educativa del país, ¿no? O sea, si hablaban de más de 50% de escuelas multigrado, pues esa importancia tendría que tener también en los planes de estudio que definitivamente tienen una tendencia, pues, a pensar la educación en contextos urbanos, ¿no? Y bueno, a mí me gustó mucho esta alusión a las aulas multigrado como microsociedades, en donde nosotros, desde todo el trabajo que hemos hecho con progresiones de aprendizaje, sobre todo ahora en Yucatán y sobre todo en escuelas multigrado, hemos pues tenido experiencias muy ya concretas, casos muy específicos de cómo docentes están apropiando de las progresiones de aprendizaje para aulas de preescolar y de primaria. Llegamos a preescolar y fue pues una gran sorpresa ver cómo fue la apropiación. Y yo quiero mencionar aquí que en Yucatán esta experiencia nos ha dejado también ver que estas microsociedades o aulas multigrado, eh, también, además de diversidad, reflejan mucha desigualdad y mucha exclusión, ¿no? No sé si esta noción, digamos, en negativo, ¿no? O sea, o este carácter de una escuela multigrado, que sí puede ser diversa y muy rica, también puede ser muy excluyente y muy desigual, ¿no? Hemos nosotros observado que hay muchos procesos en las aulas que son reflejo pues de las comunidades, de las regiones, ¿no? Y me parece que esta complejidad pues merece más cursos, ¿no? Y por supuesto merece más formación de formadores, o sea, de los que están formando en las escuelas normales. Y quería mencionar también, ya para terminar, que bueno, esta diversidad, esta desigualdad, esta exclusión, nosotros la trabajamos a través del cuidado, porque ese es el eje de las progresiones de aprendizaje. Eso nos ha ayudado mucho
a no trabajar solo un proyecto, sino a trabajar que es una progresión, sino con una ética y con una práctica que es muy necesaria en contextos rurales donde hace falta, hay procesos muy interesantes y muy necesarios de abordar desde las aulas. Por ejemplo, en Yucatán, la migración y toda la gran cantidad de niños en contextos rurales que están viviendo con abuelos, viviendo incluso en algunas ocasiones solos. Hay situaciones muy complejas que sobrepasan, ¿no? Y que el docente entonces tiene diversidad, pero también tiene un montón de fenómenos que reflejan la exclusión y la desigualdad afuera. Y bueno, nosotros nada más, ahora sí para terminar, quería decir que nosotros con quienes estamos trabajando más en Yucatán son con los guías pedagógicos multigrado, que no son formados como docentes, son personal que se contrata en el estado de Yucatán para acompañar a los docentes de escuelas unitarias y bidocentes. Entonces, nuestra gran sorpresa ha sido que estos guías son unas figuras importantísimas, maravillosas, que están llevando las progresiones a los docentes y el trabajo ahí pues ha sido muy rico. Yo creo que esa experiencia también sería muy bonito que la pudiéramos recuperar en la red para contar cómo es que ellos trabajan, se forman, tienen muy distintas profesiones, formaciones disciplinarias, pero tienen un gran compromiso con su trabajo, son de la región de donde están las escuelas que acompañan, eso es muy importante, y además son personas que están en las escuelas, es decir, que su acompañamiento es in situ. Y eso a mí me parece fundamental, ¿no? O sea, no es solo un acompañamiento administrativo, así empezaron, ahora es pedagógico. Y bueno, este, creo que también esa experiencia puede ser muy interesante para incorporar en el curso como caso, porque muestra pues que definitivamente se están haciendo cosas y es posible pues de muchas maneras coadyuvar a dignificar a la escuela multigrado, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por compartir. Y José Antonio, pues ya sabes que por supuesto estamos puestos. Ahora tenemos un diplomado ya de progresiones de aprendizaje, entonces eso ya nos permite como ya tener como más una plataforma virtual donde compartir y pues con todo gusto, muchas gracias también por recoger esta experiencia en su curso. Y bueno, no eran más, eran preguntas, eran más bien comentarios y felicitarlos por su incansable labor, no solo pedagógica, sino política, ¿no? También para poder posicionar estos temas, ¿no? En la agenda educativa. Gracias. Muchas gracias, Lupita, por estas reflexiones. No sé si quisieran comentar José Antonio y Juan David, pues algo en algún diálogo, ¿no? Establecer con lo que comentaba Lupita, mientras los demás compañeros de la RIED se animan. Sí, gracias, Itzel, Fabiola. Yo nada más pedirle a Lupita un poco acceso de los datos para ese diplomado, porque sí sería interesante decirle a las escuelas normales, ¿saben qué? Si tienen problemas con entender para trabajar este contenido, y pues hay ya un diplomado. Yo creo que sí va a ser, como es un curso nacional y es un contenido nacional, hay mucho potencial en fortalecer ese diplomado, Lupita. Sí, agradeceremos mucho que nos dieras más datos incluso de dónde, costos, tiempos y todo para poderlo hacer, para poder cursar ese diplomado. Claro que sí, José Antonio, yo se los mando con mucho gusto y gracias. Sí. Muchas gracias, Lupita. Bueno, aquí en el chat no me aparecen comentarios, pero no. ¿O sí te aparecen a ti, Lupita? En el chat del Zoom. No.
ni en Facebook, ¿verdad? Si aquí alguien quisiera, de las personas presentes en Zoom, pueden abrir el micrófono con toda confianza o levantar la mano virtual, como gusten. Está abierto, ¿eh? En la transmisión la transmisión de Facebook hay una felicitación por la presentación, por la ponencia. Es una felicitación de Guadalupe Díaz, les manda saludos y por el momento eso es lo que hay en Facebook, Itzel. Muchas gracias. Bueno, yo solamente quisiera añadir una reflexión en el sentido de que cuando ustedes estaban compartiendo todo este codiseño tan relevante y que sitúa al estudiantado sobre pues una realidad con la que seguramente se va a enfrentar, pensaba también en el reto de que era una de mis preguntas y que después el maestro José Antonio aclaró, quién era el docente, ¿no? Frente a este grupo, quién era el docente que impartía esta asignatura, y sí me parece un reto bien interesante precisamente en el sentido de que a pesar de que tenemos tantas escuelas multigrado, son realidades que si no has experimentado difícilmente puedes como ampliar el escenario al estudiantado sobre lo que se va a enfrentar, y como ya decía Lupita, usualmente estos contextos en donde están, ¿no? Como más presentes las escuelas multigrado, que son espacios rurales, etcétera, pues también están atravesados por muchísimas crisis en muchos sentidos y que pues añaden complejidad, ¿no? A este asunto. Y en ese sentido, poniendo que la asignatura pues va a continuar, ¿no? En las siguientes generaciones, ¿ustedes han considerado como algún perfil específico de docente que esté como pues a cargo de esta asignatura o también en el reto que es, por ejemplo, replicar, ¿no? Este programa en otros espacios de educación superior, ¿no? Y entonces también, ¿qué se perdería, ¿no? En este sentido, porque sí me parece, también desde el proyecto CARE, también a veces cuando ya se hace como que ya se involucran otros actores, pues de pronto esta primer eh, apropiación de la metodología, pues se va también haciendo difusa, ¿no? Entonces, un poco en ese sentido, ¿ustedes cómo han considerado pues afrontar este reto? Bueno, ya nos comentaban que es el reto que se visualiza, ¿no? Pero un poco también qué nos queda como para poder pensarlo pues en otros contextos, ¿no? También. Mire, yo quiero más bien agrandar el reto, porque a lo que pensás, porque en estos momentos estamos participando en una capacitación, en un acompañamiento de la Dirección de Materiales y Métodos Educativos, porque ya vamos a tener los libros de texto para multigrado en primaria. Entonces, estamos en la primera etapa del proceso de formación. Eso le va a dar una todavía mayor amplitud y complejidad al programa, a ese programita de 4 horas, porque va a tener que atender por coyuntura naciente, conocer los libros para el trabajo multigrado a nivel nacional en primaria. Entonces, pues eso va a salir, va a agrandar el reto. Se están ya dando las formaciones. David está en el grupo 6, yo estoy en el grupo 2 y muchos compañeros de la red le entramos a la convocatoria y estamos en la producción de materiales. Tanto que pues siempre decíamos, tenemos que adaptarnos, el material sale para la escuela unigrado y yo lo tengo que hacer para el multigrado, y eso es una adecuación curricular para la cual no he sido formado, y bueno, todo hacía mucho más complejo el trabajo docente en multigrado, ¿no? Entonces ahí ya va a haber la respuesta de parte de SEP. Entonces, me da muchísimo gusto que la RIER y
y la comunidad multigrado nacional estén metidísimos en esta responsabilidad que es única, porque los de la Rier también están invitados a la producción de un libro, fueron invitados a la producción de un libro, y donde está colaborando el compañero Zenobio, y varios, Diego también, Diego Juárez con otro capítulo. En lo particular me invitaron a participar en el capítulo de pensamiento matemático. Entonces, Paola Arteaga, perdón, también está colaborando porque ya parece ser que ya la categoría de multigrado ya tiene que ser superada. O sea, ya la cuestión de pensar en el grado es algo que estorba, que tenemos que superar. Tenemos que pensar en otra dimensión la organización de la escuela, no necesariamente por grado, ¿sí? Porque eso, pues es algo reciente. Tenemos que repensar el trabajo en multigrado y en ese repensarlo, tener la palabra grado estorba. Estorba porque tenemos que estar viendo la diversidad no en función de los grados, sino de estilos de aprendizaje, de complejidad de los contenidos, de los procesos de desarrollo, los famosos PDA, procesos de desarrollo. Entonces, los procesos de desarrollo trascienden la barrera de los grados. O sea, no tienen que ver eso. Tenemos que agrupar a nuestros alumnos desde otras dimensiones, con de otras maneras. ¿Sí? Eh, en progresiones de aprendizaje, los cuadrantes y todo. O sea, cuando estás trabajando con conocimientos ancestrales y estás ahí, el grado no tiene una funcionalidad. Entonces, eso, ir a visitar los huertos escolares, las milpas de los locatarios y todo en las comunidades rurales, por ejemplo, la milpa de Yucatán, la milpa educativa, la milpa yucateca, y todo eso no tiene que ver con los grados. O sea, ahí van otras cuestiones, ¿sí? Que intervienen para agruparnos e ir a investigar, ¿no? Eso es algo que se está discutiendo muchísimo, que se está discutiendo muchísimo. Sí, y fíjense, yo, perdón, yo agregaría que el tema de que quién imparte el curso tiene que ver, bueno, es un tema de política institucional, ¿no? Yo les digo a veces, yo, bueno, o sea, que cuando llegas, por ejemplo, a la primaria, ¿no? Como maestro de primaria, no, pues eres el nuevo, entonces te toca primero, ¿no? Entonces es como que al que no sabe, hay que dárselo, ¿no? Para que ahí aprenda. Entonces, yo creo que una parte importante tiene que ver, bueno, pues sí, la política institucional, pero también como esta parte de la colaboración, ¿no? Lo que hacemos en la red. En mi caso me ha tocado, bueno, incluso Toño el año pasado me invitó a colaborar con un tema, desarrollar el tema con los estudiantes de la normal allá en Tabasco, ¿no? En línea. Y entonces yo creo que esa parte también es importante, ¿no? Que al final es, pues yo soy el maestro del curso, soy el responsable del curso, no sé todo, a lo mejor ni siquiera fui maestro multigrado, pero pues vamos haciendo gestiones, ¿no? Entonces, en esa parte es lo que implica fortalecernos, ¿no? Por ejemplo, algo bueno, en mi caso yo he hecho mucho es la parte de promover, por ejemplo, el repositorio, ¿no? De la red, porque allí hay bastantes materiales, ¿no? Y luego decimos, es que esos materiales pues ya no están vigentes. Y yo me acuerdo mucho, por ejemplo, de Zenobio, ¿no? Que este tema de la PEM con lo de la leyenda, el cuento, y decimos, pues son temas que al final siguen vigentes, ¿no? De alguna manera siguen vigentes y cambia el plan de estudios, pero los temas siguen vigentes, ¿no? El cuento, la leyenda, este, las obras de teatro y demás. Entonces, esa parte de hacer comunidad, lo que hace la comunidad multigrado nacional, son miradas, yo sigo insistiendo en la parte de la diversidad, ¿no? A lo mejor trabajamos desde diferentes miradas, pero al final estamos aportando. Y sí, ciertamente creo que el curso es muy... bueno, hay estados que sí digamos, definieron ya como tal en su malla, en la flexibilidad curricular, cursos, ¿no? Como el 2 o el 3 de multigrado. Por ejemplo, en San Luis no. Entonces aquí, digamos, se fueron por otras temáticas, solamente está el de multigrado nacional, pero eso también es valioso, ¿no? O sea, cómo le das continuidad y luego pensar en la profundidad, porque también esta parte de 2 unidades, no pudimos abarcar todo, entonces más bien más bien hay que sí colocar mucha información,
pero para que el asesor, el docente que está de responsable del curso, también tenga la oportunidad de seleccionar por dónde, ¿no? Entonces, creemos que esa parte también es importante, ¿no? No hay como las actividades muy específicas como receta, sino más bien es, a ver, pues exploren toda esta información y definan y ustedes decidan por dónde, ¿no? Entonces, esa creo que también es una parte valiosa del curso como tal, ¿no? Pues muchas gracias. Sí, no, pues muchísimas gracias, José Antonio, Juan David, ha sido un honor tenerlos acá en este seminario, La Riera Puertas Abiertas, y les agradecemos mucho haber compartido esta experiencia y pues ahí quedamos pendientes con esos temas y pues les deseamos que esto siga, se mantenga, se fortalezca y pues se siga posicionando. Y muchísimas gracias a ambos. Y bueno, pues yo quisiera ahora mencionar que en la segunda parte de esta sesión tenemos a Diana Marcela Orozco. Diana, aquí, si puedes, te podemos ver. Muchas gracias, Diana, para saludarte, darte la bienvenida. Y Gracias, buenas noches. bueno, voy a leer una breve semblanza de Diana Marcela Orozco para quienes no la conocen y luego ya te paso la palabra, Diana, para tu ponencia. Diana Marcela Orozco es estudiante de doctorado en Educación y Sociedad en la Universidad de La Salle en Bogotá, Colombia. Es maestra rural en la capital de Colombia desde hace 15 años. Es licenciada en inglés y magíster en enseñanza del inglés de la Universidad de La Sabana. Actualmente está en proceso de sustentación y presentación de tesis para adquirir el título de doctora en Educación y Sociedad con la Universidad de La Salle en Bogotá, Colombia. El desarrollo de su proyecto investigativo se centra en la reflexión de los saberes pedagógicos del multigrado, campo en el que inició su camino como docente investigadora y en el cual va profundizando y ganando nuevas comprensiones gracias a su formación doctoral, al acercamiento a la literatura y a distintos colegas y espacios de diálogo como los generados en la red. Sus intereses investigativos están centrados en las problemáticas socioeconómicas y culturales que aquejan a la educación rural y los saberes pedagógicos que surgen de las prácticas y de los contextos rurales. Pues bienvenida, Diana, y pues como procedemos siempre, pues tienes 30 minutos, luego ya podemos iniciar la conversación, preguntas, etcétera. Gracias. Bueno, muchas gracias. No sé si ahí se está viendo bien y me escuchan bien. Sí se ve bien. No sé si vas a abrir como a vista completa o ahí se ve bien. Ok, creo que en vista completa puedo aquí. Ahí, perfecto, sí, ahí mejor. Gracias, Diana. Bueno, muchas gracias. Bueno, como lo acaban de decir, pues esto hace parte de un proyecto de tesis en el que inicié como este camino de investigación, porque principalmente soy maestra, hace 15 años soy maestra rural. El título que está en el cartel pues difiere de este porque, como saben, pues es un proyecto y cuando presenté este proyecto para la RIER fue hace más de un año, pero muchas cosas cambiaron en ese momento. Entonces, pues el título ha cambiado, sin embargo, pues hay una esencia que se mantiene y es ese trabajo desde el saber pedagógico de maestras rurales, que son mis compañeras y yo como maestra también, y pues enfatizándolo desde ese modelo escuela nueva. Entonces, lo que les voy a presentar hoy, pues a modo un poco descriptivo, es como ese trabajo que se ha hecho con mis compañeras, en el que vamos a tocar tal vez muchos de los temas que acabamos de oír con el doctor González y con el doctor Moscoso, pero se los voy a presentar desde mi contexto. Entonces, voy a iniciar hablando pues así rápidamente de lo que es mi país. Este es un dato poblacional del 2023 y la población en donde yo estoy ubicada es Bogotá, que está ahí en el centro en rojito, pero hago parte de una población rural periférica. Esta es la cantidad
estudiantes y de instituciones. Podemos ver entonces que de las 53.000 sedes, 43.727 son de carácter oficial y 9.339 no oficial. Y a su vez son 17.174 instituciones, 32% que están ubicadas en la parte urbana y un 67% en la parte rural. De ese 67 se considera, pero sin datos oficiales, que un 60% atienden a los estudiantes en educación multigrado. Este es más o menos el contexto, pues para quien conozca Colombia, pero no. Estamos ubicados en Bogotá, que es la capital. Hacemos parte como tal de la capital, pero somos zona rural. Y yo pertenezco a una agrupación de 5 colegios que están en esa zona, cuyo modelo es Escuela Nueva Activa desde el 2016. Y esta es la foto como para que ustedes puedan conocer un poco de las 5 instituciones. Son 5 instituciones que están más o menos a 20-25 minutos en carro cada una. Dentro de esta zona estamos ubicados entre el kilómetro 15 y 24, yendo a San Juan de Sumapaz, que es el páramo más grande de Bogotá. Si miramos el contexto, pues es gente que se dedica a actividades agropecuarias. Sin embargo, sus actividades económicas han cambiado muchísimo en la última década. Y pues son instituciones que cuentan con material didáctico y apoyo tecnológico, pues que difiere de muchas otras zonas rurales, porque nosotros tenemos gran cantidad de materiales. Sin embargo, contamos con nuestras propias necesidades y nuestras propias tensiones. Iniciamos entonces con estos puntos en los que las maestras empezamos a preocuparnos y a preguntarnos en diferentes reflexiones acerca de lo que es nuestra labor en ese multigrado, y vemos una imagen distorsionada del maestro rural multigrado en la que los padres y las entidades esperan a que trabajemos como las aulas de un solo grado. Sin embargo, aunque se espera que hagamos eso, muchos de los padres se criaron y se educaron en estas aulas multigrado. Hay un desconocimiento total entonces de lo que es ese multigrado, y las preguntas surgen entonces desde lo que es nuestra labor. ¿Cómo nosotras concebimos ese multigrado? ¿Qué influencias hay en nuestra labor? ¿Cuál es nuestro posicionamiento? ¿Cómo nos vemos nosotras como maestros multigrado? ¿Cómo se caracteriza esa labor? En cuanto al modelo, ¿lo estamos reproduciendo o creamos conocimiento con ese modelo? ¿Hay una apropiación, un uso, una utilidad de ese modelo escuela nueva del cual voy a hablar más adelante? ¿Y por qué hablar del multigrado? Y estas preguntas nacen porque si nosotros decimos que hay desconocimiento de las entidades y de la población, es importante primero entender cómo nos reconocemos a nosotras mismas. Entonces ahí inicia toda esa búsqueda en la revisión de la literatura, y lo que voy a hablar acá pues seguramente son cosas que ya se han nombrado y se nombran muchísimas veces, pero que para nosotras como maestras simplemente también eran desconocidas. Empezar a reconocer esa literatura nos ayuda entonces a reconocer que hay otros que también tienen los mismos retos en ese multigrado. Esos retos en cuanto a infraestructura, en cuanto a material, en cuanto a didáctica, en cuanto a esa planeación curricular, en cuanto a ese manejo de varias áreas, de varios grados, de varios estudiantes con distintas edades. Esos retos también que hay en la formación docente, en el cual nosotras no entendemos que no fuimos formadas para un aula multigrado, en el que nos faltan herramientas, en el que entendemos que desde nuestra formación docente nunca fuimos formadas para investigar nuestra práctica, para reconocer esos retos y para trabajar sobre ellos, pero que sin embargo como docentes sí lo hacemos. Y reconocer también en esa literatura las políticas y los programas educativos que se han formado para ese multigrado, entendiendo también que el modelo Escuela Nueva con el que nosotros trabajamos desde el 2016 hace parte de una de esas políticas y de esos programas que se creó para el multigrado en nuestro país, en Colombia. Entonces ahí empezamos a reconocer la historia de Escuela Nueva como un programa que se formó principalmente en la década de los 70 para atender esas características del multigrado, principalmente porque no se estaba garantizando la primaria completa, sino que los niños llegaban hasta segundo o tercero de primaria y no terminaban. Entonces se dio más como una solución política
para que por medio de esta organización que da Escuela Nueva como programa, desde lo curricular, desde la formación docente, desde lo comunitario y la gestión, un docente pudiera atender en una institución a todos los grados, o pudieran haber 2 o 3 docentes que atendieran de acuerdo a las cantidad de estudiantes, pudieran trabajar en aulas multigrado. Y ahí surgen algunas preguntas sobre esa apropiación que nosotras tenemos de ese modelo, ese conocimiento que tenemos, ese uso que hacemos, la utilidad y la pertinencia. Y también salen algunas preguntas sobre ese reconocimiento del saber pedagógico que nosotros tenemos en el aula multigrado, desde esa reflexión que hacemos en nuestra práctica y desde ese rol que podremos tener como sujetos de saber y no como operadoras de un modelo y como docentes investigadoras. Voy a nombrar un poco de los avances que se han dado en Colombia. Si bien hay algunos estudios que se han hecho en nuestro país, el tema del multigrado no es tan reconocido ni encontramos tantas referencias como podríamos encontrarlas en México. Primero voy a referenciar el trabajo de Rosa María Gómez, quien hizo una caracterización completa de los estudios de multigrado y ella los divide en 3. Algunos estudios que se han centrado en los significados construidos por los participantes, otros en las estrategias docentes y otros en las políticas educativas, donde básicamente encontramos las mismas características que hemos encontrado en el estado del arte a nivel mundial. Y el siguiente es el programa Todos Aprender, que fue un modelo creado por el Ministerio de Educación Nacional en Colombia, con una etapa del 2017 al 2023 y una nueva etapa del 2023 al 2026. Sin embargo, nosotras, por pertenecer a un área rural periférica a la capital, no hacemos parte de este programa. El programa Todos Aprender pues busca finalmente resignificar lo que es ese multigrado, hacer una caracterización completa de lo que es el multigrado, aunque aún no se encuentran datos de cuántas escuelas, de esas caracterización de esas escuelas que hay en multigrado. Sin embargo, pues es como el objetivo de este programa. Y pues se busca que haya una consolidación, una ampliación de esa evaluación, y aparte que se den como, que se generen después de la evaluación unas formas de resignificar el multigrado. Eso en cuanto a lo que se ha hecho en Colombia hasta el momento. Y también está pues Escuela Nueva desde esa implementación del programa. Que creo que se me quedó esta acá, pero todavía no la voy a nombrar. Bueno, entendiendo nosotras esas problemáticas y esas posibilidades que nos da el multigrado, primero, reconociendo que no solo hay retos, que no solo hay discordancias, que no solo hay desigualdad y desventajas, sino también que hay un potencial pedagógico que nosotros mismos también estamos poniendo a prueba. Un potencial pedagógico en la didáctica, en esas estrategias pedagógicas innovadoras, en esas experiencias de aula, de institución y de agrupación que tenemos, en todas esas relaciones dentro y fuera del aula, con la comunidad y con el territorio. Entonces, nosotras nos preguntamos por ese saber pedagógico que nosotras tenemos. Y ahí se plantea esta investigación desde 3 objetivos principales. Primero, reconocer y reconstruir ese saber pedagógico. Si nosotras somos maestros multigrado, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Cuál es nuestro saber pedagógico ahí? Segundo, analizar esas tensiones que están distorsionando de alguna manera ese saber pedagógico. Y tercero, crear un plan de acción que es para nuestra agrupación, pero que también esperamos que trascienda para que esa invisibilización del multigrado empiece poco a poco a tomar otra cara y que se empiece a hablar del multigrado desde diferentes palabras. Entonces aquí se realiza el diseño metodológico que está planteado desde estas 3 etapas y que es un diseño metodológico que se trabajó desde la investigación acción pedagógica con mi grupo de trabajo, pues que somos las docentes titulares de la agrupación, dentro de la cual pues yo también hago parte. También se hicieron algunas entrevistas individuales, unas reuniones de grupos focales que, si bien eran lideradas por mí, pues por la revisión que yo iba haciendo y el análisis que iba haciendo dentro de mi trabajo,
pues estaban planteadas de acuerdo a las deliberaciones y a las discusiones que se iban dando dentro del grupo. Y es lo que voy a presentar a continuación. En primer lugar, pues está esa reconstrucción del saber pedagógico que se hizo por medio de la reconstrucción de un archivo pedagógico. El archivo pedagógico consiste principalmente en, primero, recolectar una serie de documentos. Estos son documentos que tienen que ver con nuestra labor, en donde se incluyeron documentos de la normatividad, documentos que tienen que ver con todo el trabajo pedagógico que se hace con los niños, las guías de trabajo, las preguntas, las evaluaciones, los videos que usamos, las fotografías de actividades. Toda esta serie de documentos se organizó y se fue decantando poco a poco para empezar a hacer un análisis en el cual esa organización ayuda a consolidar lo que es el saber pedagógico a través de ese análisis e interpretación que se va haciendo poco a poco por medio de esas entrevistas y por medio también de esos grupos focales. Importantísimo acá que los documentos como tal no tienen ningún sentido sin la narrativa de cada maestra. Entonces, lo que permitieron las entrevistas y lo que permitió la discusión en los grupos focales fue eso, encontrar esas narrativas para que el documento tuviera vida, porque el documento como tal nos puede hablar de muchísimas cosas, pero la narrativa del maestro es la que denota esa intención, la que indaga como tal en esa práctica pedagógica que es el eje curricular, que es el eje... perdón, el eje de la reconstrucción del saber pedagógico es esa práctica y la narrativa del maestro es la que nos va informando acerca de todas esas cosas que no se ven, pero que están implícitas, están ahí metiditas en ese documento, que solo nos refleja algo, pero que por medio de la voz de la maestra es el que nos puede dar a entender para qué, el por qué y el cómo se usa. Entonces podemos encontrar que nuestro saber pedagógico en el aula multigrado podría ser definido como un elemento que es constituido a partir de esa experiencia docente, de nuestra formación, de esas prácticas y de todas las redes que formamos en el diario vivir. Es un elemento que no denota una dimensión estática, es un elemento que es flexible y que se va construyendo día a día de acuerdo a la construcción que se hace en la acción, desde lo sociocultural, desde lo histórico, desde lo político, desde esa formación que nosotros tenemos como profesionales y desde esa reflexión que hacemos de la práctica. Vemos un uso claro de las pedagogías activas y del aprendizaje por proyecto y una concepción interdisciplinar del conocimiento, que se puede notar en esas planeaciones diarias y en la experiencia que nosotros hacemos. Principalmente es un saber que muestra un tejido entre diferentes conceptos, entre diferentes procesos de la realidad, entre las diferentes cosas y situaciones que suceden en el día a día y que necesariamente deben trascender esas concepciones instrumentalistas de reproducir un texto o de reproducir una guía, porque nosotros somos las que lo estamos adaptando y las que lo estamos poniendo a prueba y las que estamos determinando en el día a día qué utilizar o qué no y cómo nos va sirviendo cada uno de los materiales o cómo se va transformando cada una de las planeaciones que tenemos. A ese saber pedagógico entonces se define en cuatro categorías que voy a nombrar rápidamente. La primera es la enseñanza multigrado en la cotidianidad, en donde encontramos elementos que tienen que ver con esa organización física del aula, del multigrado, en el que vemos que es una especie, el espacio del multigrado es un espacio que nos invita al aprendizaje experiencial, al descubrimiento con el entorno, que no está únicamente situado en el aula, sino en todo el territorio y en todos los lugares y en todos los espacios que se pueden visitar. Em, es una enseñanza que tiene que ver con todo lo que pasa en el día a día, en el cual se incorporan recursos culturales, literarios, artísticos que tienen que ver con ese contexto, con lo que el niño está viviendo, que tienen que ver también con esas concepciones previas, con ese desarrollo natural de su expresión corporal y oral, dentro del cual debe necesariamente haber una integración curricular de saberes, porque no podemos visualizar el conocimiento como algo separado por áreas, en el que necesariamente hay un seguimiento diario del progreso del estudiante, entonces no hay una evaluación cuantitativa, sino que es procesual, en el que vamos ayudando y en el que vamos construyendo conocimiento con el estudiante día a día.
También donde es necesario una contextualización del conocimiento con los padres, con la comunidad, porque no podemos trabajar solas como maestras. En la segunda categoría vemos una relación de esa enseñanza del multigrado que básicamente tiene que ver con esa interdisciplinariedad del conocimiento y esa responsabilidad ética que tenemos ante ese conocimiento disciplinar. Entonces, el maestro o como maestras de aulas multigrado tenemos esa responsabilidad de estar siempre actualizadas, de saber a manera disciplinar, aunque finalmente intentemos unir y conectar todas las áreas, debemos tener tenemos que tener claro disciplinarmente, qué es lo que vamos a trabajar. Ahí pues está toda esa autoformación y esa formación que vamos haciendo y en la que nunca paramos nosotras como maestras de formarnos. Está también ese cumplimiento que tenemos que tener en cuenta de todos esos estándares básicos de la educación que no son, pues que son como los que establecidos por el Ministerio de Educación Nacional. Y en la tercera categoría hablamos de esa relación de la escuela multigrado que no podemos negar, en la que debe haber una apropiación de ese territorio, un sentido de pertinencia, un rescate de esas raíces culturales, un posicionamiento que el estudiante debe formar como ciudadano y como persona que pertenece a ese territorio como elemento vivo, conocimiento que debe estar contextualizado con esa realidad de ese entorno, de ese cuidado y de esa correlación que tenemos también como ciudad al pertenecer a una ruralidad que está muy cerca de la ciudad, de la capital de Colombia. Y finalmente está la categoría que tiene que ver sobre las concepciones como maestros y sobre el ser humano. Y pues acá está todo ese papel que nosotros hacemos y cómo nos visualizamos nosotros como maestros desde un sentido ético y profesional, pero también desde un sentido que es profesional, básicamente como docentes e investigadores, del reconocernos no solo como facilitadores y guías, sino también como co-creadores en un proceso en el que nosotros tejemos y creamos conocimientos con los compañeros, sí, con los compañeros también, con los colegas, pero también dentro de nuestra aula con los estudiantes, donde vemos esa importancia de compartir, de hablar de nuestro conocimiento, pero también de poder analizar esas tensiones y de poner a analizar todas las dificultades que se presentan en el día a día. ¿Por qué? Porque nosotros queremos formar unos seres humanos que se puedan descubrir desde su ser y desde el otro, que puedan descubrir inferencialmente ese conocimiento, potenciar habilidades de diferente índole, como las orales, las escritas, esa comprensión de lectura, pero que también se puedan construir socialmente desde ese conocimiento que van construyendo en el aula, que puedan ser capaces de argumentar sus ideas, de desarrollar esos procesos de metacognición en los que ellos son capaces de evaluar al mismo tiempo cómo están aprendiendo y qué deben mejorar para poder tener mejores resultados desde esos procesos que tenemos con los padres de familia y desde lo que puede ser su vida en un futuro desde esa población rural. Después del reconocimiento que tenemos entonces de nuestro saber, pasamos a la segunda fase que es el de reconocer las tensiones. Reconocer el saber nos ayuda a reconocernos como maestras que somos sujetos de saber, pero hay algunas tensiones que distorsionan ese saber y están relacionadas con muchas de las cosas que se encuentran en la literatura. Las he dividido en cuatro. Las primeras son las tensiones curriculares, pues son esa falta de recursos curriculares principalmente. Nosotras desde nuestro saber reconocemos la importancia de la interdisciplinaridad. Sin embargo, seguimos planeando una malla curricular que está planeada por áreas y que está planeada por cursos. Está luego las tensiones relacionadas con el modelo Escuela Nueva Activa, que ya las voy a desmenuzar un poco más. Y una de las grandes tensiones que tenemos en nuestra agrupación es que estamos atendiendo a nivel de multinivel, no solo a los grados de primaria, sino que en la misma aula tenemos a la primera infancia. Entonces estamos atendiendo estudiantes de 3, 4, 5 años con los estudiantes de primaria en la misma aula, donde hay maestras que tienen hasta 18 estudiantes de preescolar y de primaria en el mismo salón. Y eso nos lleva pues a preocuparnos por los resultados de aprendizaje. Eso nos lleva entonces a definir que hay unas tensiones administrativas que entorpecen nuestra labor
todo por directrices y normativas que están descontextualizadas, que no tienen en cuenta esas realidades y esos contextos dentro de los cuales estamos trabajando, dentro de los cuales nos imponen el trabajo pedagógico que debemos hacer en las jornadas pedagógicas, por ejemplo, en las que nosotros debemos estar pendientes de todas las cosas que suceden a nivel de la escuela en esa gestión educativa, pero que también estamos pendientes de todo ese trabajo pedagógico con los estudiantes de preescolar y primaria, por lo cual se genera una sobrecarga laboral. Y de esa percepción empobrecida del maestro rural, teniendo en cuenta que todos esperan pues que en el aula de multigrado se trabaje como se trabaja en cada uno de los grados, en aulas que trabajan en un solo grado. Ahí están también pues las tensiones de formación docente en las que reconocemos pues que no hemos sido formadas para este grado, para estas aulas, que sin embargo hemos adquirido muchísimas estrategias que podrían ayudarnos. No tenemos una formación continua que sea contextualizada, sino que está pues planeada también para aulas de un solo grado y de acuerdo a las cosas que van saliendo en el día a día y en el cual debemos estar actualizadas, pero nunca se nos ha preguntado ni se ha preocupado por qué cosas necesitamos nosotras como docentes y tampoco se tiene en cuenta el valor de nuestra producción intelectual. Y por último están las tensiones comunitarias que tienen que ver con esa falta de compromiso y sentido de pertenencia que hemos visto en los padres en la última década, esa percepción negativa del multigrado, que tristemente pues se hace por asemejar a la escuela multigrado con la escuela, el colegio donde los niños van a bachillerato, que está formado por aulas de un solo grado, y los cambios en las dinámicas y tradiciones culturales y económicas que tienen que ver pues con todos los cambios que los padres han debido hacer, de los nuevos trabajos que deben asumir que ya no son en la vereda, de toda esa rotación, esa flotación que hay de la población en la ruralidad. Las tensiones también nos llevan entonces a reconocer desde el modelo Escuela Nueva, desde sus 4 componentes, las tensiones que tenemos con el modelo. En el componente curricular están principalmente basadas en las guías de aprendizaje. El modelo pues cuenta con unas guías de aprendizaje que su última actualización fue alrededor del 2012, pero que sin embargo pues fue una actualización que no tuvo muchísimos cambios. Entonces nosotros vemos que son guías que en el momento no nos ayudan ni están actualizadas para lo que se debería tener. Además son guías planeadas para cada área y para cada estudiante. Entonces vemos que no hay funcionalidad de esa guía en el aula, porque los estudiantes no tienen las habilidades necesarias para desarrollar en cuanto a lo que es su proceso de lectura y escritura, porque la cantidad de estudiantes no da siquiera para que cada uno tenga una guía y se supone que ellos desde el modelo quieren que el estudiante la trabaje autónomamente y quien va terminando la guía puede pasar al siguiente nivel. Pero pues se necesitaría primero una maestra que pudiera estar pendiente de la guía y leyéndole la guía a cada uno de los niños. Segundo, se necesitaría una guía para cada uno de los estudiantes y tampoco lo hay. Y esa división de contenidos y de grado, pues es algo que no tiene nada que ver con lo que es el multigrado. Aparte, pues nosotros también estamos con los estudiantes de preescolar de educación inicial en la misma aula y ellos no pueden trabajar con la guía, la docente no le puede hacer la guía a cada estudiante, porque también están los estudiantes de primaria en el misma aula. Las de formación docente tienen que ver con ese acompañamiento en el entrenamiento que se hizo al principio, cuando se decidió tomar el modelo Escuela Nueva, se hizo un acompañamiento y un entrenamiento de cómo usar el modelo. Eso fue en el 2016. Sin embargo, después de ese entrenamiento nunca más hubo una capacitación. Por lo tanto, algunas maestras vemos que pues se hace una instrumentalización de nuestra profesión. En cuanto al nivel comunitario, creemos que Escuela Nueva nos da muchísimos elementos para trabajar con la comunidad, porque ellos tienen muchas estrategias para que las familias participen y pues se ve que dentro de nuestros proyectos en la agrupación hay muchas cosas del modelo que nos sirven. Sin embargo, no se tiene en cuenta, no se ha tenido en cuenta las cambios que ha tenido la población, las nuevas generaciones no son las mismas de antes y además los cambios que ellos han tenido desde esas dificultades económicas y el cambio de rol de las madres, que pues no tienen la misma participación que se tenían hace unas décadas. Finalmente está el componente de gestión, pues acá tenemos una fortaleza que son los vínculos que se
realizan dentro de la institución, que sin embargo no los relacionamos con el modelo escuela nueva, sino que simplemente son vínculos que nosotros mismos hemos creado. Y aquí tenemos un problema en cuanto a las relaciones de poder y las decisiones administrativas que se ven principalmente reflejadas en las decisiones que toma el directivo escolar en contra de lo que es la dinámica del multigrado y pues donde las maestras no tenemos voz ni voto. En cuanto al modelo escuela nueva, entonces vemos que es necesario evaluarlo desde su funcionalidad para el multigrado, desde ese saber pedagógico como maestra, desde esos puntos de vista de las comunidades y todos esos cambios que se han dado, y desde el funcionamiento para contextos como el nuestro en ruralidades periféricas, seguramente tendría también que hacerse una revisión desde cada una de las ruralidades que hay en nuestro país. Teniendo en cuenta pues todas estas tensiones y estas disyuntivas que vemos desde que interrumpen nuestro saber pedagógica, pues nosotros creemos que es necesario entonces empezar a definir lo que para nosotros es el multigrado. Entonces empezamos a definir nosotras que para nosotras el multigrado va a ser un espacio de construcción de saberes, donde la diversidad va a ser vista no solo desde esos estudiantes que pertenecen a diferentes grados y desde esos estudiantes que tienen diferente edad, sino desde esa diversidad didáctica y de todas las estrategias colaborativas que se ponen a prueba y que se brindan a los estudiantes. Entonces, es esa diversidad que está planteada desde lo didáctico, desde lo metodológico, para a partir de todo lo que se hace desde esa gestión educativa y no solo desde el estudiante, y que tiene que ser contextualizado de acuerdo a las características de esos actores que tenemos, porque cada una de las ruralidades es diferente. Y ahí entonces decimos que debemos empezar a hablar del multigrado, a nombrarlo como es, una pedagogía, la pedagogía multigrado que empiece, que tenga una noción no solo de, como modelo organizacional, sino como un espacio de construcción de saberes, entender esa diversidad, esos diferentes niveles de desarrollo que hay en el multigrado, esas formas que ayudan a que hayan variadas formas de enseñanza, de estrategias colaborativas, de forma de organizar a los estudiantes, de forma de organizar el salón. De lugares y de tiempos que se pueden manejar de diferente manera, y las maneras en que se reestructuran también los saberes de acuerdo a lo que va pasando en el día a día y a las características de ese contexto. Desde ese origen, de verlo únicamente no solo como algo que nació de las problemáticas y de ese afán de poder brindar una primaria completa, de ese afán de poder dar esa necesidad, ese derecho de la educación y de garantizarlo, de ese origen de reconocerlo no solo desde escuela nueva, porque pasa algo muy particular en nuestro país, y es que cuando decimos multigrado, inmediatamente algunos académicos dicen, ah, sí, multigrado es escuela nueva. Pues finalmente multigrado no es escuela nueva, ¿cierto? Escuela nueva fue una solución que surgió para garantizar esa primaria y pues que se planteó en el multigrado porque es la forma de educación que tenemos en la ruralidad, pero no podemos decir que el multigrado es escuela nueva. Y ahí surge la necesidad entonces de ver un origen de que la pedagogía multigrado nace específicamente de ese saber pedagógico de nosotras como maestras multigrado, de esas características, de esas necesidades, de esa diversidad, de esos elementos que tienen que ver con esa realidad sociocultural, económica, política y de cómo se van reconfigurando a diario, de ver esa pedagogía multigrado también desde concebir el maestro, no como un reproductor y aplicador de un modelo, de los manuales, de unas guías, sino de ver el maestro como un tejedor de saber, aparte, a partir de ese saber que se tiene en el aula multigrado, de esas interacciones, de ese tejido de redes que se construyen, de todas esas relaciones que se hacen con diferentes entidades, con diferentes personas en el territorio, con los padres, y también de vernos como profesionales e investigadores de la educación. En mi tiempo, pues yo no fui educada para eso, para ser investigadora. Sin embargo, reconocernos como investigadoras es reconocer que nosotras también somos productoras de conocimiento válido para poder hablar de nuestra realidad, de reconocer esa concepción de diversidad, no solo desde esas edades y desde ese grado de los estudiantes, sino desde, como ya lo nombré, de esas diferentes posibilidades didácticas y todas las cosas que suceden dentro del aula multigrado.
también entender el conocimiento no solo desde una vina de enseñanza, aprendizaje, sino desde la construcción de saber interdisciplinaria que se hace con todos los que intervienen en el multigrado y entonces de empezar a ir pensar en currículos diferenciados desde los cuales ya no vamos a trabajar por grados separados ni por asignaturas separadas, sino desde donde podemos trabajar a partir de núcleos temáticos. Y aquí surge el plan de visibilización y fortalecimiento de esa pedagogía multigrado. Bueno, como lo estaba hablando entonces desde ese currículo, la creación de currículos propios y diferenciados sería clave para poder hablar de una pedagogía multigrado que sea diferencial. Podemos trabajarlo porque podríamos trabajarlo desde los centros de interés, desde campos de pensamiento, desde núcleos problemáticos, donde ya no hablaríamos de áreas y de asignaturas ni de grados por separado, teniendo en cuenta también la necesidad de reconocer esos recursos que han hecho y que se adaptan en el día a día para el multigrado, desde nosotras como agrupación, pero también desde todo lo que los colegas en otros países y dentro de nuestro propio país han hecho, desde la importancia de sistematizar esas producciones intelectuales y didácticas para el multigrado trabajando desde una formación, desde redes de maestros y maestras, como se hace, como el doctor González nos ha hablado, desde esas comunidades que se forman ellos mismos y reconocen todas esas dificultades, pero también todas esas apropiaciones y todas esas fortalezas que hay dentro del aula. Y también desde ese trabajo con la comunidad que se hace trabajando directamente con los líderes y con las asociaciones culturales y de la comunidad que ya existen y que han identificado las diferentes dificultades que hay en las comunidades rurales y que podrían trabajar con la escuela para que los padres estén como más al tanto y estén más motivados para volver a la escuela y trabajar juntos. Todo esto, pues lógicamente no se puede dar sin las voluntades políticas y administrativas y por ahí están planteados los retos principales, empezando por nuestros propios directores rurales, quienes muchas veces por acatar pues todas las demandas administrativas, pues nos imponen trabajo, desconocen lo que es el saber pedagógico en el multigrado y desconocen esas realidades y las necesidades de lo que deberíamos tener. Y finalmente, pues sí, concluimos entonces que debe seguir trabajando en nuevas comprensiones de ese rol del maestro desde su saber pedagógico y teniendo en cuenta que somos tejedores del saber, que debemos seguir trabajando en muchas más investigaciones, pero también como colectivos del maestro, desde el potencial, la diversidad y los desafíos que tenemos en el multigrado desde esas técnicas de investigación que se puedan realizar desde la educación, que es esa reflexión y ese desentrañamiento de la práctica en el que también nos entendemos individualmente, pero de manera colectiva igualmente, desde esos currículos y esos modelos curriculares que están planteados ya desde centros de interés, desde campos de pensamiento, desde núcleos problemáticos y pues desde ese rescate de lo que es lo comunitario, teniendo en cuenta las nuevas dinámicas y las nuevas ruralidades. Estas son pues algunas fotos del proceso que quisiera compartirles con mis compañeras. Aquí fue cuando creamos el mapa de tensiones. Esto pues hace parte de un círculo de la palabra en donde trabajamos acerca de esas, como ese plan de lo que para nosotros debería empezar a hacer ahora la pedagogía multigrado, de empezar a cambiar ese lenguaje nuestro, de empezar a reconocer todo esto que yo he dicho acá desde nuestro lenguaje también. Este es el grupo de mis compañeras y algunos de los profes que trabajan en nuestra agrupación. Y esta es una socialización de resultados que hicimos con la comunidad y aquí lo importante es también empezar a trabajar en esa socialización de resultados, en que estas investigaciones no se queden solo para nosotros ni para estas instancias como las que estoy presentando en este momento, sino que también se deben transmitir a la comunidad, a los niños de diferente manera. Aquí se hizo por medio de una feria del saber en el que organizamos algunos stands, algunos afiches. Eh, Estos son algunos de los productos que se presentaron en esa feria de cada una de las maestras y pues también lo presentamos a los padres de familia en una de las clausuras. Y bueno, eso es todo. Yo les agradezco muchísimo por su atención.
Muchísimas gracias, Diana. Ha sido muy, muy interesante escucharte. Y bueno, pues eh, yo invito a los colegas que están aquí en Zoom y también en Facebook a compartir sus comentarios, preguntas. Y bueno, mientras tanto, yo quisiera nada más decirte que, mm, que pues tu investigación, que siempre hablas en plural, entonces entiendo que es algo como muy compartido con tus colegas docentes, si bien es tu investigación doctoral, pero es un asunto muy colaborativo y eso se ve, ¿no? Se escucha en tu ponencia. Solo quería comentarte pues que además yo diría en tus conclusiones también que sería muy importante resaltar como esa incidencia en política educativa, ¿no? O sea, tú lo dijiste, pero ese diálogo con esta escuela nueva, que ya no está nueva, ¿no? Que necesita ser una Ujú. nueva escuela nueva. Y por otro lado, con este programa que mencionaste de todos a aprender, Todos a aprender. todos a aprender, que si bien Ujú. dices, no impacta a tu grupo y a las escuelas donde ustedes laboran, creo que lo que estás generando puede entrar en diálogo con ambas, ¿no? O sea, y este contraste que haces entre escuela nueva y lo que ustedes están deliberando juntas, me parece muy valioso, ¿no? O sea, como un insumo, como para incidir en ir repensando lo nuevo, ¿no? Ahora sí, las nuevas ruralidades, las nuevas condiciones, contextos que han cambiado mucho, ¿no? Desde que escuela nueva. Entonces es importante serla nueva otra vez, ¿no? Sí, Y me parece también que el gran reto, creo yo, de las escuelas rurales, multigrado, es esta tensión entre políticas, digamos, como escuela nueva, que da un modelo, que da materiales, que da ciertas directrices y toda la autonomía de los docentes y toda esa necesidad de crear en los contextos lo que se requiere, ¿no? Y en ese sentido, resalto mucho lo de los materiales, porque como mencionabas, pues estas guías que quizás se trata de reproducirlas, de que cada alumno tenga una, cómo contrasta y la atención con la producción local de materiales, con maestros que tienen pues una carga docente administrativa tremenda, ¿no? O sea, cómo también hay que buscar estrategias de red de apoyos pedagógicos, de creación de materiales, muchas cosas que coadyuvarían mucho a que pudieran también tener soluciones más contextuales, ¿no? Pero al mismo tiempo, los docentes no lo pueden hacer todo, ¿no? Entonces, me encantó, ¿eh? Te felicito, me gustó muchísimo lo que expusiste, y pues ojalá cuando ya tengas tu tesis nos la compartas a todos los miembros de la red para leerte. Diana, te quiero leer muchas gracias. algo que Mónica Escobar escribió en Facebook, también para después darle la palabra a Paola Jiménez y luego ya tú puedes comentar. Mónica dice, muy interesante el trabajo realizado. Quería saber si tienen previsto compartir los hallazgos de este trabajo en espacios de formación docente. Y luego dice también Mónica, las docentes que participaron de este trabajo han avanzado en la producción de materiales, ponencias, artículos de modo de difundir los saberes que producen. Esa última es una pregunta. Y bueno, no sé si le damos la palabra a Paola Jiménez para luego dártela a ti, Diana, y ya si quieres responder o reaccionar a lo que te comentamos. Paola, si gustas abrir el micrófono.
Buenas noches Buenas para noches. todos. Muchas gracias por la participación. A Diana, de verdad que felicitaciones, pues porque muy puntual. Definitivamente considero que hace muchísima falta continuar investigando en multigrado. Soy colombiana, al igual que ella. También estoy haciendo mi doctorado y mi línea de investigación también es en escuelas multigrado. Entonces, si algo comparto en lo que ha dicho Diana es que hace falta muchísima documentación y sistematización al respecto en nuestro país. No se ha logrado tanto como de pronto en México. Algunas cositas como para agregar de lo que tú dijiste, Diana. Efectivamente, el modelo pedagógico de Escuela Nueva es un modelo que, como acaba de decir Rosa, la política tiene muchísimo que ver en el contexto del modelo, pues porque en Colombia este modelo nace en el 75 y en el 96 cuando los municipios que son certificados, algunos son certificados y otros no, entonces aquellos que no cuentan con la certificación no necesariamente se adhirieron a ese modelo para implementar en las escuelas multigrado, pero las escuelas multigrado siguen. Entonces, centrarse en el concepto de lo que es una escuela multigrado y hay una autora, Angela Little, en el 2005, ella propone un informe eh, promocionado, bueno, editado por la UNESCO, en donde considero que de pronto podría ser muy valioso para tu investigación, Diana, en donde ella expone cómo algunos países han adoptado el modelo de multigrado por decisión pedagógica, o sea, por una decisión pedagógica, por razones pedagógicas con la intención de dar reformas curriculares porque han demostrado que desde ese modelo de multigrado, desde esa opción de multigrado, logran los mismos resultados que escuelas monogrados, que de pronto nosotros, países como Colombia, no sé, México, pero pues lo hemos obtenido es como la solución para dar respuesta a necesidades como la lejanía, como la deserción, como pues escuelas que, de hecho, a escuelas móviles, todo lo necesario para tratar de dar cobertura y cumplir con algunas cifras, pero sí considero que en ese reto que ustedes se pusieron como investigadoras de hablar más del concepto de multigrado, podría ser muy valioso de lograr obtener información de esas experiencias en donde el multigrado no fue una necesidad, sino fue una elección, porque lo más seguro es que tengan eh, situaciones diferentes. Algo he podido acercarme al modelo de escuela nueva y efectivamente los materiales a veces difieren mucho de las realidades de los contextos. Si bien es cierto, el trabajo que se hizo de Goldberg en el 70 fue muy bueno, en su momento las realidades actuales sí alcanzan a variar bastante en comparación. Entonces, considero que de pronto si lograras tú acceder a ese tipo de información más puntual, tú, por ejemplo, eres docente en inglés, entonces a ti te va a quedar mucho más fácil porque el documento está en inglés. Yo he leído pequeñas abstracciones, pero me pareció muy interesante que países como por ejemplo como Indonesia, como no recuerdo el nombre del país que queda abajo de India, es una pequeña isla, la han tomado como una decisión pedagógica que ha dado muy buenos resultados. Entonces, considero que sería muy pertinente y en algún momento me gustaría contactarte aquí en Colombia porque considero que me podrías enseñar bastante. Muchísimas gracias y nuevamente felicitaciones. Gracias, Paola. Bueno, también hay un comentario aquí en el chat. Dice, excelente la presentación de la compañera, muchas oportunidades para resignificar los procesos educativos en la ruralidad dispersa en Colombia y en sus aulas multigrado desde los desafíos que emergen del territorio. Su investigación presenta reflexiones sobre el impacto del PTA en la formación a maestras etnoeducadoras en la Guajira colombiana. Muchas gracias, Ingrid, Paola. Y bueno, Diana, te pasamos la palabra para pues que nos cuentes lo que tú gustes sobre los comentarios vertidos. Bueno, pues primero agradecerles a quienes me estaban escuchando y a quienes me dan de sus comentarios. Todo lo en este momento, pues lógicamente
es como que todo me sirve y al mismo tiempo todo me hace pensar, ¿sí? Digamos que en este momento yo ya estoy en la fase final de esta tesis, pero pues espero que no sea algo como acabado, porque pues el reto es el que comienza ahora. Con mis compañeras, pues también estamos pensando en diferentes estrategias para poder mostrar todo esto, para que como que no se quede ahí solo. Digamos, ahorita pues yo estuve en el coloquio de Cuba y cuando encontramos así como una oportunidad y yo digo, bueno, puedo ir a presentar, entonces hay que ir a presentar, pero pues también necesitamos que dentro de nuestro país pueda trascender. Porque como sabemos, solo no podemos hacer nada. Como agrupación, pues yo trabajé con ocho conmigo, ocho compañeras, pero en este momento ya diría yo que somos seis. eh, Lógicamente comprometer a las personas dentro de la investigación y decir vamos a hacer y sacar el tiempo para hacerlo y para de verdad crear impacto es muy complicado, además porque estamos peleando con una política pública pues que finalmente no nos reconoce. Por ejemplo, en la política rural de educación rural que se hizo en Bogotá en el 2018, en ningún momento nombran el multigrado y empezar a impactar eso y a que nos reconozcan como tal, pues lógicamente que hay una tarea ahí grandísima. Empezar primero, por ejemplo, con nuestro director. Que no reconoce como tal el multigrado, sino como que tenemos que tener a los niños de primaria y bachillerato, perdón, y primaria y preescolar juntos, pues también ahí tenemos como problemas, pero pues es como el espacio que estamos intentando eh, de poder empezar a sistematizar esas producciones, de poder empezar como a hablar de la pedagogía multigrado y no del multigrado como lo nombraba como una organización nomás a nivel administrativo. Sino desde también desde lo que nos nombraba Ingrid, a quien le agradezco, de estudios como el de la doctora Little, pero también de estudios como el de la doctora Galván, de lo que dice el doctor Juárez, de lo que dice el Inver Santos, reconociendo que efectivamente el multigrado es una diversidad, es una opción pedagógica y que no lo estamos haciendo simplemente porque nosotros acogimos el modelo Escuela Nueva 2000 en 2016. Más porque pues a nuestro director le parece que es el mejor modelo del mundo, sino porque nosotras estemos convencidas de lo que hacemos en ese multigrado. Entonces, pues es una tarea como grande. Digamos, en este momento, Escuela Nueva solo dentro de ese 67% de escuelas rurales que hay en Colombia, solo lo tienen en el 23% de esas escuelas. O sea, tampoco es que Escuela Nueva sea todo en multigrado. Hay diferentes escuelas multigrado que tienen otros modelos. Sin embargo, más allá de lo que es el modelo, nosotros queremos empezar a que se reconozca ese multigrado como esa opción de pedagógica, esa opción dentro de todo lo que es y lo que implica trabajar en ese multigrado. Alguien no me preguntó que si mis compañeras habían avanzado en productos y en ponencias. Podría decir que solo una de ellas, también pertenece ella a una red de lenguaje, que en este momento me disculpo porque no recuerdo el nombre, pero desde ahí ella ha empezado, pues ella trabaja con escritura y oralidad en esa red, desde ahí ella ha empezado también a meter mucho lo que es el multigrado, a hablar de lo que es ese contenido curricular y esas estrategias curriculares para la enseñanza de la lectura, la escritura y de todas esas habilidades dentro del multigrado. Entonces, por ahí, pues a nivel de lo que es. De resto, pues nosotras como dentro de nuestra agrupación tenemos algunos proyectos. También hemos intentado que cada vez que vamos a presentarlos, hablemos del multigrado. Hemos tenido presentación dentro de la Secretaría de Educación de varios de esos proyectos y pues como que en cada espacio que tengamos ir hablando de lo que es el multigrado. Y ya pues el resto se ha hecho es por mi parte, pues porque lógicamente aunque yo haya trabajado con ellas, pues soy yo la que me estoy formando a nivel doctoral y pues el trabajo así como más arduo y todo, pues lógicamente que lo he hecho yo, ¿sí? Eh, pero esperamos que nuestro grupo, así sea en este momento de 6 maestras, esperamos que sigamos trabajando en esos retos y pues que se sigan consolidando algunas estrategias. Y eso principalmente. Muchas gracias, Diana. Bueno, Ingrid Paola ya te está dejando sus datos en el chat para que Sí, los puedan gracias. tener y puedan entrar en contacto, que bueno, este es uno de los propósitos de este seminario, ¿no? Como que la red sea una red viva, que estemos identificando qué compartimos. Y bueno,
Pues estos son todos los comentarios que ha habido tanto en Facebook como en este espacio por Zoom. Y yo quiero agradecerte mucho, Diana, desearte mucho éxito en la defensa de tu tesis doctoral. Seguramente será un éxito. Y bueno, Muchas siempre gracias. pedirles que pues nos compartan, ¿no? A los miembros de la red esto que se va produciendo y así pues seguir como compartiendo conocimiento, ¿no? Sobre la educación rural. Muchísimas gracias, Diana. Muchísimas gracias a José Antonio, Juan David, por pues por el compartir en este espacio. Ya casi, ya estamos estamos en la próxima será la antepenúltima sesión de esta segunda edición del seminario. Nos vamos a ver el 20 de junio, como siempre en viernes a las 5. Nos va a acompañar Alejandra Serrano Jacobo con una ponencia sobre escuela unitaria, una oportunidad como oportunidad para desarrollo de proyectos formativos. Y también nos van a acompañar desde Argentina Lisandro David Ormache, Carmen Carripi, Elena Erieter, Yamila Arnaudo y Margarita Sánchez, con una ponencia sobre la enseñanza de las áreas de ciencias sociales y ciencias naturales en territorios rurales. Entonces, pues les esperamos aquí el 20 de junio para la antepenúltima sesión ya de esta segunda edición y pues les pedimos que nos ayuden a difundir y a que más colegas de la red estén por acá. Les recordamos también que estas sesiones se suben a la página de YouTube de la red. Entonces, sí pueden también compartir las sesiones, se van subiendo a la página de YouTube y se quedan también, mientras sea posible, en la página de Facebook para que también pues nos ayuden a difundir este material que pues forma parte de, pues, de nuestro repositorio, ¿no? De como red y que es valiosísimo. Pues muchísimas gracias y pues les esperamos ver el próximo 20 de junio por aquí. Gracias.